adentro en las penumbras de Moria. 1,5 km de pura oscuridad. ¿Ja? Pero el problema es que mi resfriado ayer sufrió un empeoramiento importante, que casi no dormí por culpa del resfriado, y estoy hecho mierda. Tengo la nariz destrozada. El cuerpo está en el punto de la extenuación ya, así que estoy un poco fucked para el día de hoy, ya que tiene bastantes subidas, y no pequeñas como esta precisamente, sino grandotas. Estoy caminando con la bici y tal. La siguiente será... ¿esa? Espero que no. Pues nada, una azotea verde en el medio de Fukuoka. ¿Qué cojones? Google a veces no me quiere, no le gusto, no me desprecia. Estoy cagando en Santa Cristo. Ay, he dicho puta. Bueno, estoy en el aeropuerto de Fukuoka y hoy voy a pillar un vuelo hasta Okinawa. El tiempo está bastante grisáceo, va a llover en los próximos días en Okinawa, así que deportes de playa y tal lo veo jodido, pero bueno, Okinawa tampoco tiene muchas cosas que ver, pero encontré un hostel súper barato, puedo vivir allí mucho más barato que Fukuoka, y en los tiempos en los que no llueva y tal, pues haré un poco de turismo y tal. Y en concreto el castillo Shuri, quiero verlo. Y hay una zona en la parte norte en la que hay como dos acantilados cortados entre sí y un paso entre ellos, que está cerrado al público, pero quizá pueda sobrevolar con el dron, y es una toma que quiero realizar. Unas buenas vacaciones en Okinawa, el sueño japonés, lo voy a hacer yo después de mi viaje en bicicleta. Aunque bueno, en principio voy a alquilar otra bicicleta, así que me vais a tener pedaleando por Okinawa. No me canso, soy un masoquista. The next station is Atamiya. Bueno, mi avión venía con retraso, así que he llegado a Okinawa 1 hora tarde. Por lo tanto son las 2 de la tarde, es hora de comer. Me estoy muriendo de hambre y no me va a dar tiempo a hacer mucho hoy, pero he comprado el Okinawa Pass, el bus, para mañana ir hasta la zona norte, hacer las tomas de dron y todas esas cosas, y si tal ver el acuario y algunas de las cuevas y tal. No hace una temperatura muy elevada, por lo que deportes acuáticos lo dudo mucho, pero bueno, como voy a estar un tiempo por aquí, quién sabe.
Lefla. La nueva forma de decir Lefa. Bueno, arranca una nueva aventura a las 6 menos cuarto de la mañana para pillar un bus que va a llevar a la zona norte de Okinawa y allí vamos a hacer unas tomas guapísimas de dron y luego vamos a volver todo por la costa. Camioncete. Luego vamos a volver todo por la costa oeste y vamos a ver qué nos depara Okinawa. Básicamente todo lo interesante para ver está en la costa oeste. Y si pudiese me encantaría hacer snorkel, pero hoy no va a poder ser. Y mañana tenemos una competición de fuegos artificiales a la que voy a ir aunque sea andando. Son 2 horas y media hasta el sitio caminando, pero los buses y demás van a estar petados porque ya me lo conozco, que esto me pasó igual en Oita, en el lago Biwako, así que caminando. Vamos allá. El nuestro es el de las 6 de la mañana, el 20. Podéis pillar el 20 o el 120, el 117, un huevo de ellos para ir hasta el acuario este del que voy a ir yo. Pero bueno, en principio el que tiene más horas y pasa por más sitios y es el primero que sale es el 20. Así que con el 20 podéis ir a... Así que con el 20 podéis ir a este sitio. And the melody on my ears, get your vibration on my soul. It sends me to the peak, without no regret. You got no love, without no love. You got no regret, without no regret. You got no love. A melody where I belong in this life. De volar el dron con unos vientos que te cagas. No sé ni cómo no lo he estampado, así que a partir de ahora sé que soy un piloto pro que puede volar en vientos hiper mega fuertes. ¡Ah! ¡Fuck me! No me vais ni a escuchar con este viento. Bueno, quería enseñaros lo flipantes que son las mariposas. Está repleto el campo este de mariposas. No sé por qué, pero están por todas partes, es increíble. Bueno, quería hacer un videoblog ayer sobre lo que estaba ocurriendo, pero con el viento que hacía no era posible. El tema es que me fui a la zona esta norte, donde ni siquiera llega el bus, tienes que ir caminando en exploración para intentar encontrar esta entrada chunga a este sitio que está permanentemente cerrado. Ya os aviso que está permanentemente cerrado, no hay forma de entrar salvo que vayas a nado desde la costa, lo cual no recomiendo, ya que a saber lo que hay en esa selva. Con el dron pude hacer unas buenas tomas y tal, y luego, explorando un poquito la zona, intentando llegar desde la costa a este lugar, cuadró que encontré otro sitio todavía mejor. Mereció mucho más la pena que intentar encontrar este otro lugar, esta selva y tal. Ni nos va ni nos viene, pero este sitio fue la polla. The final beat keeps going on, and the melody on my ears, get your vibration on my soul. It sends me to the peak. Can we find any light without the music around? There will always be one love on life. Después me intenté volver, pero entre pintas y flautas y que no pasaba un puñetero bus, acabé marchándome a las 2 de la tarde a este lugar. Entonces tenía la intención de parar en Cape Manzano, Manano, algo así, un rollo manzana.
y hacer unas tomas de este lugar, pero me quedé dormido en el autobús, así que se me pasó la parada y acabé en American Villa, que, pues oye, es una ocupación de los yankees en Okinawa. Tienen allí, no sé si es militar o es rollo una escuela, no lo tengo muy claro, pero bueno, eso. Tienen ahí ocupada esta zona, tienes un espacio en el que no puedes entrar, que pone que si entras estás allanando las leyes japonesas y tal y cual, y que ni se te ocurra entrar que te pega un tiro. Bueno, lo de que te pega un tiro no lo pone, pero te lo añado yo, ya que eso. Después la villa y tal, pues tiene un montón de restaurantes y tal, pero son extremadamente caros. Si quieres comer o tal, de 1000 yenes no te baja. De hecho, 1000 yenes es lo más barato, así que prepara la cartera porque este sitio telita. 1300 yenes para arriba, lo más caro que he visto hasta ahora en Japón. No te lo recomiendo. Lo único así vistoso y tal son las tiendas, pero vamos, que como cualquier otro lugar en Europa, o sea, si has vivido en Europa y tal, o en América, no vayas, es tontería. Y hoy estoy caminando 2 horas de camino para ir a una competición de fuegos artificiales. Sí, sí, señores, fuegos artificiales. Se supone que iba a llover, pero como siempre el pronóstico de Google se equivoca, así que ya ha despejado y vamos a tener vientos, como los que estáis escuchando ahora probablemente, pero en principio no llueve, así que chachi piruli, me llevo la cámara con el trípode y vamos a sacar unas foticos y unos vídeos de estos fuegos artificiales, a ver qué pasa. Eso sí, 2 horas de camino más 2 horas de vuelta, me voy a cagar en la puta, a ver si no peto. Venís a Okinawa a pasar unas pequeñas vacaciones, que sepáis que no es como el resto de Japón, en tema de que aquí los habitantes de las guest house son muy mal educados, que hacen un ruido del carajo, y lo de dormir se lleva muy mal en estos sitios. Otra cosa que choca bastante es que, a diferencia del resto de Japón, en Okinawa las guest house y los restaurantes y todo un poco en general están sucios que te cagas, pero rollo pensión de mala muerte de España. Tened cuidado, que igual pilláis es genital, gonorrea anal, si tienes sífilis o sida va a pasar fatal, que todo eso anda por ahí y a ti te puede tocar, úsame a mí y ya estás listo, papi. ¿Lo veis? Si es que en medio de la ciudad está hasta lleno de mierda. ¿Qué coño? Hoy me he levantado temprano para venir a los canales donde hicieron la última resistencia a los japoneses de la isla de Okinawa, que comúnmente se conoce como los canales del suicidio, porque cuando vieron que no podían sostener la invasión de los americanos, cogieron y se suicidaron en masa en este cuartel militar. El tema es que Google decía que iba a haber una lluvia débil, o simplemente que no iba a llover, y acabó lloviendo a muerte, pero a muerte en plan estoy empapado, mi mochila. Estaba preocupado por la cámara, ya que empezó a llover bastante fuerte y han sido 1h15, una cosa así de caminata, y después de esto va a seguir lloviendo y tengo otra 1h15 de caminata, así que joder, y tengo que llegar al hostel antes de las 11, ya que a las 11 tengo que hacer el checkout.
unos túneles impresionantes. Siempre es sorprendente conocer un poco más sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y ver este tipo de pasajes aterrador. Se puede sentir el miedo que sintieron ellos, la claustrofobia de estar encerrados, de estar cayéndote las bombas encima de la cabeza y todo temblando, estar hacinados porque sois demasiados en una sola habitación. De hecho, hay una imagen bastante impresionante de que estaban tan hacinados que tenían que incluso dormir de pie, descansar de pie. Joder, con el viento. Tenían que descansar de pie porque no había sitio para tumbarse. En plan, dormir de pie y tal. Impresionante, sin duda. El precio de la entrada son 460 yenes. Me parece bastante caro para lo que es, ya que en 5 minutos te lo recorres. Pero bueno, solo por subir a las vistas y el recorrido por dentro y pensar un poco en lo que ha ocurrido aquí, ya merece la pena.